Padre, te damos gracias, Padre, por esta mañana, Dios. Gracias, Padre, por todas tus misericordias, Dios. Gracias, Padre, por tu infinita bondad, Señor, y tu gracia abundante sobre nuestras vidas, Dios. Padre, ahora te pedimos, Señor, que nos reveles, Señor, más a Jesús a través de tu palabra. Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, ministre a cada uno de los corazones, hablando, Señor, acerca de la verdad del Evangelio, Señor. Revélanos, Padre, cómo tú has ido transformando nuestra vida y cómo tu Espíritu Santo hace que tengamos una nueva identidad en Cristo. Ayúdanos a entenderlo, Padre, ayúdanos a afirmarlo, pero sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a vivirlo todos los días, Señor. Y Padre, que podamos nosotros, Señor, permanecer firmes en Cristo y en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de la segunda parte de la redención. Estuvimos hablando la semana pasada un poquito acerca de la redención, que la redención es ser hechos libres. La redención es que Cristo nos ha comprado por un precio. Pagó un precio con nosotros y en algunas ocasiones, cuando estamos compartiendo la palabra, decimos que pagó un precio como si fuéramos esclavos. La redención es una palabra que se aplicaba a cuando compraban a un esclavo para liberarlo, cuando pagaban por él, pero no para mantenerlo esclavo, sino para hacerlo libre. Y no es que Cristo nos haya liberado como si fuéramos esclavos, es que éramos esclavos. Estábamos esclavizados a esta vida, estábamos esclavizados al pecado. Y recordé, a lo mejor es algo que no debo de recomendarles, no se los voy a recomendar, pero me acordé de una saga de películas que tiene diferentes nombres, pero el personaje central es Jason Bourne. Y yo creo que muchos las hemos visto, son 4 o 5 películas de este personaje. Y son películas de acción. Hasta donde recuerdo no las he visto todas. Creo que he visto 2 de ellas completas. Y son ciencia ficción. Son de esas películas donde al carro nunca se le acaba la gasolina, donde chocas a todo mundo en la persecución y pues nomás el carro del protagonista pues era el más chiquito, el más amarillo, el más pequeño y no le pasa nada, lo chocan, se voltea y sigue andando. Es fantasía, es ciencia ficción. Pero la trama me hizo recordar algo que creo que nos va a ilustrar bien lo que estamos hablando de la identidad de este personaje. Se supone que es un agente de esos de élite de la CIA, de esos muy especiales, muy entrenados para misiones así muy específicas. En una de sus misiones él tiene un accidente y le da una amnesia. Entonces él ya no sabe si es un agente de la CIA entrenado para cumplir ciertas misiones o si es una persona, y si es el agente ya no se acuerda qué es lo que sucedió, no recuerda ni su nombre. Él agarra los documentos que tiene porque así también como en toda película así de espionaje y esas cosas, abre el maletín y tiene como $3 millones en efectivo y tiene como 15 pasaportes diferentes y empieza a ver los nombres y todo, pero él no se acuerda quién es. Pero lo que me llama la atención de lo que sucede en esta película es que él ya no puede comportarse como un agente porque no sabe cuál es la misión que tenía que cumplir. Pero tampoco se puede comportar como una persona normal porque tiene el recuerdo de ciertos lapsos de su vida, de las misiones a las que había ido. Entonces no puede vivir de una manera ni de otra. Su identidad fue completamente robada. Y como no les estoy recomendando ver la película, les voy a decir el meollo del asunto. Lo que pasa es que él, en el entrenamiento que les daban, era parte de la finalidad del entrenamiento, quitarles la identidad de su persona y volverlos una maquinita que cumplía misiones y que eran despiadados. Las misiones eran para liquidar gente. Al final él ya no sabe ni quién es, y toda la trama de estas películas es que él anda tratando de encontrar quién es, tratando de hallar su identidad.
Y se mete en problemas y se mete en misiones y luego ya resulta que los mismos que lo entrenaron lo quieren matar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en el mundo. Hemos vivido en este mundo y este mundo nos ha dado a creer una identidad que no es la que Dios nos dio. No tenemos, todos nos hemos conformado a decir que vivimos en la naturaleza caída y que vivimos en la naturaleza caída por el pecado y nos enojamos con Adán y con Eva. Y hay gente que hasta dice, yo quiero llegar al cielo y que podamos reconocernos para saber quién es Adán. Entrar así, que sea la primera pregunta, ¿dónde está Adán? Para ir a reclamarle todo lo que tuvimos que vivir. Esa naturaleza caída no es lo que Dios diseñó para nosotros. Esa es la trampa. Ese fue el engaño de Satanás que nos llevó a vivir como vivimos. Y vea cuando suceden las tragedias, cuando se cayeron las torres gemelas, que era lo que todo el mundo se preguntaba. ¿Dónde está Dios cuando suceden estas cosas? Si hay un tsunami, un terremoto, ¿cómo Dios permite que pase eso? ¿Cómo Dios permite que niños inocentes mueran en el COVID? ¿Cómo Dios permitió? ¿Cómo Dios permitió? Dios lo ha permitido porque Dios permitió desde el inicio al hombre la forma de vivir. Y nosotros vivimos en la naturaleza caída y pensamos que esa es nuestra identidad. Esa no es nuestra identidad. Nuestra verdadera identidad es la que recuperamos cuando volvemos a Cristo. Y cuando regresamos a Cristo, es cuando empezamos a conocer esa verdadera identidad de la vida abundante en Cristo Jesús. Ya hace 2 semanas se los repetí una y otra vez de que aquí en mis apuntes tengo marcado y marcado y marcado. La vida en Cristo no es simplemente una vida, no es que tú quieras una vida abundante. Es que esa vida abundante no va a venir si tú no vives en Cristo. No es que la podamos conseguir por allá afuera, sino que vivimos de acuerdo a esa identidad que Dios nos da para no andar caminando erráticos en este mundo. ¿Cuál es la pregunta, la pregunta más grande que se hace la humanidad durante todos los tiempos? Esa pregunta es, ¿para qué estoy aquí? Buscando identidad. La pregunta de decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué propósito tengo en esta vida? Es porque perdimos esa identidad, es porque ya no la tenemos. Así que hemos estado hablando de lo que empieza a ser nuestra vida en Cristo para que los que son nuevos creyentes sepan lo que están caminando y que los que somos creyentes de muchos años nos demos cuenta que no hemos estado caminando en eso, que nos dejamos robar esa identidad. Y tomamos como base 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 30. Que es el que hemos estado viendo cada semana, lo mencionamos al principio para que entendamos de dónde viene esto. Dice 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por Él, o sea por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahorita hemos hablado de la redención, la primera parte la semana pasada, y vamos a hablar la segunda parte esta semana. Y hablamos de la justificación, y vimos que Dios nos justificó y somos limpios, no en nuestra propia justicia, en la justicia de Cristo. Y vivimos limpios porque se nos imputa a nosotros, ¿cómo decírtelo en un verbo que lo entienda rápido? Se nos achaca a nosotros, se nos pone encima a nosotros la justicia de Cristo, no la nuestra. Por eso permanecemos limpios. Pero también nos redimió. Y eso es de lo que vamos a hablar. Y un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. Y está muy simple el resumen y el martes se los comenté. Es nada más entender. El pecado sigue siendo tu enemigo. Satanás sigue siendo tu enemigo. La diferencia cuando nosotros hemos sido redimidos es que ya no es tu amo. Cuando estabas en el pecado,
Satanás y el pecado eran tus amos. Estabas esclavizado por él y por sus pecados. Y vivías sometido a esa esclavitud, haciendo lo que decía el pecado. Y volvamos al ejemplo de la identidad que el mundo nos ha vendido como normal. Está llegando el fin de semana y todo el mundo que anhela. ¡Ay, viernes! Viernes de no sé qué, viernes de quién sabe qué, viernes de no sé qué tanto, pura pachanga, puro para mí, puro yo. Y dentro de esa pachanga hay muchos excesos y muchos problemas. Y luego después de los excesos y los problemas viene el lunes de remordimientos. Y luego viene el martes de culpabilidad. Y luego viene el miércoles de soy un desastre, no sirvo para nada. Y luego viene el jueves de ay, ando con los compas otra vez. En realidad, el pecado que gobierna este mundo ya no gobierna sobre el creyente. Si tú eres creyente, tú estás redimido por Cristo, el pecado ya no es tu amo, es tu enemigo y te va a seguir molestando, Te va a seguir molestando, eso sí, no te puedo decir otra cosa. Va a seguirte molestando, tratando de que tú te vuelvas a poner la cadena. ¿A quién nos gustaría estar preso en un calabozo de la Edad Media, con un grillete colgado aquí del cuello, y que cuando nos rompan el grillete, salgamos nosotros corriendo y lo digamos, ay, como que me falta algo y me regreso y me pongo el grillete otra vez? Eso es lo que hacemos con el pecado. Cristo nos redimió, Cristo nos libró de las garras del pecado y nosotros ahí vamos otra vez. La libertad que Cristo compró para nosotros es una libertad completa. Y déjame te lo digo otra vez, es una libertad completa, es una libertad que no alcanzas por una técnica que aprendiste, es una libertad que no alcanzas tampoco por una serie de pasos que tú tienes que seguir, es una libertad que tampoco la alcanzas por un buen comportamiento en esta vida, tampoco es una libertad condicional. En los países se maneja un poquito diferente las formas de aplicación de de la libertad condicional. Pero en lo general se trata de lo mismo. La libertad condicional es algo que se puede aplicar a un reo que ya cumplió cierta parte de su condena. En algunos países son 2/3 partes de la condena, en otros países son 3/4 partes de la condena, y entonces no es automática la libertad condicional. Es un requisito que ya reunió y entonces tiene que reunir los demás requisitos y tiene que solicitarla. El que la concede es un juez y le da la oportunidad de que lo último de la condena lo viva en libertad condicional. ¿Qué significa el condicional? Que hay restricciones, que está condicionado. Entonces anda afuera en la calle, pero no puede hacer lo que quiera. No puede cambiar de domicilio, no puede salir del municipio en el que vive sin haber avisado a su supervisor, no puede estar ingiriendo bebidas alcohólicas ni drogarse, no puede meterse en ningún pleito, contienda, riña o lo que sea, no puede enfrentar ningún problema que signifique un delito. Entonces dices tú, ¿dónde está la libertad? Bueno, la libertad es que está fuera de la cárcel, pero en realidad sigue preso. Sigue atado porque o le ponen un supervisor o le ponen un supervisor electrónico, que es una pulsera. En una ocasión les voy a platicar una anécdota no muy agradable. Mi esposa iba a viajar a San Antonio y ay, que sí, que no, y anduvimos viendo, y total sí ir en camión. Y pues de este lado el transporte, de acá en México el transporte en autobús pues es muy decente, ¿verdad? Hay autobuses muy buenos, con buenos servicios, llevan la pantalla, llevan hasta snacks y todo muy agradable. Cuando estamos ahí en la estación para que Sandra se vaya en el autobús, no voy a decir la marca, empezamos a ver los que llegan. Y llegó una muchacha acompañada de un cuate, pues de esos que luego notas. Lo primero que notamos pues era la pulsera en el tobillo.
traía el supervisor electrónico en el tobillo porque estaban poniéndola en libertad condicional, y el que la llevó a la estación, pues yo creo que era su agente de libertad condicional. Y entonces veo así la fila y digo, Dios mío, ¿por qué todos traen la pulserita? ¿Nos van a dar una o qué? O sea, resulta que es como regresan a los reos a si los liberan de la cárcel aquí del Paso, los llevan al autobús con todo de película, o sea, con la pulsera electrónica, con la bolsita esa que sale en las películas donde les ponen todas sus cosas cuando entran a la cárcel. Ahí le dieron la bolsita, ahí están tus cosas, le estaban dando instrucciones. Vas a llegar a tal lado, te tienes que identificar con fulano, le estaban diciendo todo lo que iba a suceder, a dónde iba a llegar. Claro que me quedé bien preocupado, ¿verdad? Es muy diferente los autobuses. Ese autobús iba no lleno, pero eran muchos los que iban a ir. O sea, el autobús iba lleno, pero no todos eran gente en libertad condicional. Pero iba mucha gente que la estaban poniendo en libertad condicional. La libertad condicional no es lo que Cristo compró para nosotros. Y a veces nosotros queremos vivir en libertad condicional. Andamos ahí por la calle creyendo que somos libres y que no tenemos nada que ver con el mundo y el pecado, pero andamos tropezándonos a cada rato. Andamos batallando, ya no batallamos con el pecado. Ya el pecado se nos vuelve otra vez algo así que nos fluye. Esa no es la libertad que compró Cristo. Cristo ha comprado una libertad para nosotros que es completa. Y la libertad completa es completa. No te restringe ni siquiera el pecado. Y eso es algo que hay que entender en nuestra identidad. Vamos a ser hechos libres, pero te vas a topar al pecado porque está en el mundo. Y ni siquiera el Señor te va a poner la pulsera electrónica para ver cómo te andas portando. Y a veces nosotros pensamos que así es, que cuando venimos a Cristo el Señor pone a quien nos esté cuidando. Y a veces los pastores creemos que somos nosotros los que tenemos que andar haciendo eso. No, Dios te trae una libertad completa para que tú vivas libre del pecado. Y que cuando te enfrentes a Él sepas que esa no es tu identidad. Pablo mismo decía que él era prisionero. Y no les quiero dar noticias que bajen sus ánimos, porque todos reconocemos en Pablo, pues es el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Es el que no fue discípulo de Jesús, no caminó con Jesús, y sin embargo es considerado el último apóstol de Jesús, porque fue nombrado por Jesús, le apareció Jesús. Entonces todos pensamos en Pablo como un gran hombre, y Pablo se consideraba prisionero, se consideraba que él estaba batallando en este mundo. Vamos a leerlo en Romanos 7. Vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el 23. Mira, en esta parte vas a poder ver que Pablo se está describiendo a sí mismo como alguien enjaulado, como alguien que está todavía batallando con ese comportamiento compulsivo, que es una de las cosas que explicamos la semana pasada. La redención nos libra del comportamiento compulsivo que nos lleva al pecado. Así que dice Romanos 7:19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay toda una batalla teológica por estos versículos de Pablo, Si los dijo antes de que él estuviera en Cristo, si estaba haciendo remembranza a una vida pasada,
La realidad es que lo que nos está presentando Pablo aquí es una lucha que tiene una persona contra lo físico, contra la carne. El pecado, nos hemos acostumbrado a verlo como que es algo que viene a nosotros y nos ata y nos amarra y nos hace que vayamos a hacer lo que no debemos. Y la Escritura no describe así el pecado. Vayan al libro de Santiago. Santiago es uno de los libros que habla mucho acerca de esa situación de la tentación y del pecado. Y Santiago dice que el pecado viene por nuestras propias pasiones. El pecado nada más está basado en tus propios deseos y anhelos. Y dicen, no es posible. A lo mejor alguna vez de mi vida fui alcohólico y tú dices, nunca quise ser alcohólico, pero siempre estuviste cerca del alcohol. Finalmente, por tus deseos y pasiones, el pecado vino a tu vida, tomó control de tu vida y te terminó haciendo un adicto al alcohol. Y así la semana pasada hablamos de diferentes tipos de adictos, no solamente al alcohol y a las drogas, porque cuando te digo adicto es lo primero que pensamos, pero no pensamos en gente adicta a la mentira, adicta al chantaje, adicta al chisme, adicta a las maledicencias, adicta a la flojera, adicta a las bajas pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo aquí nos está diciendo que él está batallando porque su hombre interior, el que le agrada las cosas de Dios, quiere hacerlo de Dios, pero el exterior no. Y dice, termino haciendo lo que no quiero. Y lo que quiero hacer no lo hago. Es la lucha con el pecado. Es el estar sometido a que el pecado te está bombardeando una y otra vez. Y a veces lo hace cuando estás más descuidado. Por eso, no pierdan de tener tiempos con Dios como los que tuvimos esta mañana o como el que tuvimos el martes. Te da una fortaleza para el día siguiente, te da una paz para decir, no, yo no soy un pecado, yo fui un pecador y ahora estoy propenso al pecado, pero no vivo en él. Suena diferente a decir, soy un pecador que me enfrento al pecado de este mundo. No somos así, pero la condición de la carne, del cuerpo, es sobre la que afecta el pecado. Y Pablo se consideraba miserable, así es como lo dice en el siguiente versículo, en el 24. Aquí Pablo nos muestra una verdadera desesperación. Mira lo que dice. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ve la expresión que usa Pablo. Normalmente asociamos palabras de acuerdo a lo que hemos vivido. Por ejemplo, miserable. Normalmente piensas en una persona miserable, en alguien de una condición económica baja, que vive en la miseria. Y es al revés. Una persona en la miseria no siempre es miserable, pero un miserable siempre terminará en la miseria. Wow. Y Pablo está diciendo aquí, soy un miserable. ¿Por qué está diciendo Pablo que soy un miserable? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo es el que nos lleva al pecado. Y en una ocasión escuché una referencia y la pienso y no terminaba de encajar en mi vida. Y ahora la he entendido con esto que estoy entendiendo de la identidad en Cristo. No crean que esto es nada más para ustedes. Yo soy el primero que empieza Dios a tratar para que yo entienda mi identidad en Cristo, para que yo pueda hacer el papel de la voluntad de Dios para mi vida. Y cada uno de ustedes, Dios tiene voluntad para cada uno de ustedes. La voluntad de Dios, pero es diferente para Oscar, que para Betty, que para Isabel, que para Carlos. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito diferente en su voluntad. Y cuando tú entiendes la identidad que Dios te dio, entiendes más fácil el propósito por el cual estás tú teniendo esa identidad y lo que tienes que hacer. Así que Pablo dice que es un miserable, se siente él de lo peor, se siente angustiado, se siente desventurado, se siente que el cuerpo le pesa. En una ocasión, mi esposa y yo estábamos sirviendo
Centro de rehabilitación, gracias. En un centro de rehabilitación de mujeres. Y no era mucho lo que hacíamos. Nosotros íbamos los viernes y compartíamos un mensaje para las familias. Los viernes les daban oportunidad a las internas de que fueran su familia a visitarla. Teníamos un grupo bíblico, les dábamos un mensaje, estudiábamos la palabra y luego al final convivían un rato con sus familiares. En una de las ocasiones, una de las encargadas, cuando llegamos nosotros, nos dijo, ¿pueden orar por una de las muchachas? Y pues ya ven cómo es uno, así, cómo no, luego, ahí vamos. Y nos pasan a una parte de donde tenían a esta joven. No parecía una mujer. Perdónenme la expresión que voy a decir, no es despectivo, era lo que nosotros vimos, era un despojo de ser humano. Maltratada, sucia, muy sucia. La tenían en un colchón prácticamente, porque no se estaba en otro lado, así en un colchón en el suelo, sucia, demacrada, el pelo así revuelto por todos lados. Bueno, no voy a ser más gráfico. Imagínense una mujer en muy mal estado, su ropa sucia, muy, muy sucia, y nos acercamos a orar y claro que pues te impacta todo, ¿verdad? Te impacta su presencia, la condición, el olor, todo completamente. Y nos acercamos a orar por ella, y cuando nos acercamos, porque obviamente cumplimos lo que nos pidieron, aunque en lo natural hubiéramos querido salir corriendo, y llegamos a poner las manos sobre ella para orar. Y cuando vamos a poner las manos, voltea así, y de veras, era una mirada horrible, era todas las legiones del infierno volteando a vernos. Empezamos a orar por ella, y duramos un buen ratito ahí orando por esta joven. Cuando estábamos orando, algo que salió de nuestra oración fue: libérala, Señor. Líbrala de las ataduras, líbrala de las ramas que la presan. Y Sandra y yo, cada uno por su parte, podíamos ver como si estuviera metida en un pantano y enredada por raíces de árboles. Y pudimos ver así en lo espiritual cómo esas raíces iban siendo cortadas y caían alrededor de ella. Terminamos de orar y se quedó ella ahí. Y nosotros nos fuimos a la reunión, pasó todo normal. Llegó la siguiente semana y cuando llegamos ahí había una joven nueva sentada. No era raro, o sea, cuando llevaban una nueva interna, pues tenía que estar el viernes ahí para que viniera su familia, y está esta joven ahí sentada. Nosotros no sabíamos quién era. Cuando llegó la familia de esta joven, se sentó al lado de ella la hermana. Obviamente ustedes ya se imaginarán que la familia no tenía ningún apego con ella. Ella había sido dolor y tristeza para su familia, había sido problemas, todo lo que ocasiona una situación de este tipo. Casi obligaron a la hermana que fuera ese viernes. Y cuando está sentada, la muchacha de enseguida voltea y le dice: hola. Dice: ¿que no sabes quién soy? No sé quién eres. Estoy esperando a mi hermana. Dijo: yo soy tu hermana, yo soy fulanita. Y la vio otra vez. Y Sandra y yo la vimos otra vez. No la reconoció. Era una mujer nueva. No porque estaba bañada, porque tenía otra ropa. Su cara era nueva. Sus ojos eran nuevos, su mirada era nueva. El Señor había hecho un milagro la semana pasada, y esa muchacha que estaba ahí sentada es por la que nosotros oramos en el colchón. Había librado el Señor. Y una de las cosas que reconocen es que ellas batallan cargando su cuerpo. Cualquier adicto reconoce que lo que batalla es con su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es donde están esos anhelos, esos deseos, esas pasiones
que hacen que el pecado creo que se nos acabó la pila. Pero no se apuren, tenemos micrófono de respaldo. ¿Sí se oye bien? Ok. Así que Pablo lo que está diciendo aquí en este versículo es: quiero deshacerme de todo lo que me pueda provocar contacto con el pecado, que es este cuerpo, este costal de huesos que mortifica y que quiere mandar en mi vida. Pero hay dos puntos importantes que podemos resaltar de lo que Pablo habla en este pequeño versículo. Fíjense lo que pregunta Pablo. Pablo no pregunta ¿qué es lo que me librará? Él está preguntando ¿quién me librará? Si tú estás luchando todavía con cosas del pasado, con situaciones pecaminosas de las cuales no te puedes librar, y te estás preguntando ¿qué me puede librar?, te estás haciendo la pregunta incorrecta. Porque si tú dices ¿qué me puede librar? Una consejería, a lo mejor te puede librar la autodisciplina, el ser tú tan disciplinado como para no meterte en esos problemas. A lo mejor la rendición de cuentas, hablar con alguien y decirle las cosas. A lo mejor un grupo de ayuda donde puedas ir y te escuchen. A lo mejor la iglesia, venir y sentarte a escuchar una predicación. Todas estas cosas son cosas buenas y útiles para tu vida, pero a lo mejor te ayudan a un mejor comportamiento, pero nunca te van a sacar de la cárcel. Nunca te van a librar de la esclavitud. Vas a seguir batallando, vas a ser muy buena persona, pero atada todavía al pecado. Si tú quieres salir de la cárcel, te tienes que preguntar ¿quién me librará? No ¿qué me librará? ¿Quién me librará? Y esa es la pregunta correcta, y Pablo nos da la respuesta en el siguiente versículo, en el versículo 25. Leímos hasta el 24. Romanos 7, versículo 25. Te dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si alcanzas a ver la tranquilidad ahora de Pablo, después de decir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pasa al versículo 25 y dice: mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por Jesús, que es el que te libra. Jesús es el que te puede sacar de esa cárcel, de esa prisión, de esa adicción que no te suelta. Es el que puede quitarte esas ramas, como vimos nosotros caer de esta mujer, y hacerte completamente libre del pecado. La segunda cosa que podemos ver en lo que Pablo nos dice es que Pablo no está pidiendo apoyo. Pablo no está diciendo ¿quién me ayudará? Soné al Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién vendrá a ayudarme? ¿Quién orará por mí? ¿Quién estará pendiente de mí? Pablo no dice eso. Pablo, reconociendo su incapacidad para librarse por sí mismo de esa condición miserable que es el pecado, Pablo dice: ¿quién me librará? Pablo está buscando y se pregunta: ¿quién va a venir a librarme? ¿Quién es en realidad la persona que tiene ese poder? Y el único que tiene ese poder para librarte es Jesús. No quiere decir que no vengas y no pidas oración. No. Ven y pide oración cuando lo necesitas. Háblanos por teléfono, mándanos un mensaje, avísale a los demás que quieres que oren por ti. Te apoyamos en oración, pero tiene que ser Jesús obrando en tu vida. Si tú vives una vida fuera de Jesús y quieres que cuando hay problemas todo el mundo esté orando por ti, pues eres poquito egoísta. Eres de las personas que creen que todo gira en base a ti. Y que cuando hay problemas, que Jesús me saque de los problemas. Jesús quiere que tengas una vida que lo honra a Él. Y entonces tú te vas a librar de muchos problemas. Vas a encontrar que la libertad en Cristo es porque Él fue hecho redención por nosotros.
Lo vimos en el primer versículo que vimos de 1 Corintios 1:30. Fue hecho redención por nosotros. Dios lo hizo redención. Y lo importante de esto es que no está hablando de un verbo pasado en el fin, allá escondido en lo último de los tiempos, diciendo Jesús fue hecho redención. No, Jesús es tu redención. Está hablando de algo que sucede en tu vida cuando tú vienes a Jesús, cuando tú eres creyente y durante todo el tiempo que tú dures como creyente. Es algo permanente, es un precio pagado que es irrevocable. ¿Y a cuántos no nos gusta esa palabra? ¿Sí saben lo que es irrevocable? No hay un abogado con nosotros el día de hoy. Pero irrevocable es que nadie lo va a poder quitar, nadie te lo va a poder venir a cancelar, nadie va a poder venir a decir, tú ya no eres libre. Nadie te lo va a poder venir a decir. Él es nuestra redención. Él es el que te libra. Y mira, déjame darte otro ejemplo. Cuando los soldados van a la guerra, con su uniforme y con... La guerra es algo terrible. Yo tengo recuerdos de mi infancia que no sé por qué, no recuerdo qué guerra escuché yo que me atormentaba todas las noches. Mis pesadillas de niño era que entraban soldados por la puerta y se llevaban a toda mi familia. Nos llevaban a todos porque estábamos en guerra y venían soldados a llevarnos cautivos. La guerra es algo terrible y cuando un soldado queda preso, no es como cuando apresan aquí una persona. Un soldado preso es un trofeo de guerra. El ejército enemigo lo tiene ahí porque sabe que puede negociar con la vida del soldado. Porque sabe que en caso de que suceda algo, ellos pueden decir, tengo tantos rehenes, te los cambio por los que tú tienes míos. O no me ataques ya más y te entrego a los presos, a los soldados presos. Sigue siendo un soldado, por eso está preso, porque es soldado. Pero ahora ya no es libre. Trae su uniforme, tiene todas las investiduras, tiene todo el entrenamiento, pero ya no puede pelear porque está preso. Cuando llegas al punto donde el pecado te ha vuelto a hacer preso, ya no puedes pelear. Necesitas que venga alguien que te libere para que te lleve otra vez a un punto donde tú puedes volver a pelear, porque ya no peleas en tu justicia, peleas en la justicia de Jesús, porque ya no vives tu propia vida, vives la vida en Jesús, y porque ya no vives en tu propio yo, ya fuiste redimido, ya perteneces a Cristo, y entonces ya vives de esa manera. Imagínate el soldado preso. Normalmente las prisiones militares son las más terribles que existen. Son calabozos a veces, malolientes, feos, allá donde los puedan tener de la peor manera posible. Imagínate ese soldado oyendo de repente ruidos, oyendo mucho alboroto y de repente ver abrirse la puerta así de par en par y que aparezcan soldados con su uniforme, armados. ¿Te imaginas la alegría de este soldado? ¿Te imaginas lo que sucede dentro de él al verlos y decir, vinieron a rescatarme? Esa es la alegría que debe de haber en ti, porque Jesús vino a redimirte. Jesús pagó el precio por ti. Jesús te liberó de la esclavitud y te toma del lugar ese de impotencia donde tú pensabas que ya no podías hacer más y te saca y te libera. Jesús no te da buenos consejos, Jesús te da una vida nueva. Nuestros consejos quedan a un lado. Necesitamos la vida nueva en Cristo porque la identidad que ahora tenemos es que en cuanto a la culpa del pecado, estamos limpios, ya nos libró de la culpa del pecado. Y en cuanto al poder del pecado sobre mi vida, ahora estoy justificado. Ahora, aparte de justificado, estoy redimido. El pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Ahora nos toca ser los que somos realmente.
creer la identidad en Cristo y serlo. Vivir realmente en eso. Y a lo mejor me estás viendo y piensas, no me siento así. No me siento así porque viene el pecado una y otra vez y es difícil creer que soy libre. En Estados Unidos se permitió la esclavitud durante años y venían barcos de África. Iban a África y tomaban presos a hombres, sobre todo, que era lo que les interesaba, y traían gente de color de África a los Estados Unidos. Y cuando llegaban a Estados Unidos los vendían como esclavos. Los vendían sobre todo a la gente que tenía aquellas grandes haciendas y plantaciones donde tenían cosechas y todo. Y eran vendidos y habían perdido todo. Perdieron su familia, sus tierras, lo que poseían allá en su país. Y llegaron, y cuando fueron vendidos como esclavos, perdieron lo último que les quedaba, que era su identidad. Ya no son nada. Ahora el patrón era dueño hasta de su vida. Cuando eran esclavos, el patrón podía disponer hasta de la vida del esclavo. Si alguien mataba a un esclavo, no pasaba nada. Y perdónenme la comparación, era como que hubiera matado alguna de sus ovejas, una vaca, lo que fuera. Este esclavo ya no me sirve, no rinde, pum, lo mataban y nadie decía nada. En esa condición era la esclavitud en los Estados Unidos, hasta que un día fue abolida la esclavitud, hubo una guerra y fueron liberados. Pero ¿saben qué sucedió? Que los que fueron liberados no conocían otra vida más que la vida de esclavitud en la casa del amo. Habían aprendido un oficio a lo mejor de cosechar, de cuidar el ganado, de hacer algunas labores de la casa, pero no tenían nada más. Y una gran mayoría de los esclavos se quedaron a servir en casa de los amos. No pudieron creer que eran libres y empezaron una vida nueva y se quedaron sirviendo en casa del amo. Así nos pasa con el pecado. Creemos que no podemos salir. Mira, eso mismo sucede cuando hay relaciones abusivas entre personas. Cuando hay una relación abusiva, el abusado, o sea, no abusado de listo, sino de la persona que están abusando, esa persona se llega a convencer de que esa es la vida. Que si le dan 2 o 3, pues es porque lo merece, porque pues, se porta mal. Y se crea una vida de dependencia con el abusador y necesitan al abusador. Y va uno y habla con ellos, con ella, con él, con ella y les dice, no puede pasar esto no. Oh, sí, está bien. Y al día siguiente, la vida normal otra vez. Peleando, golpeándose, se vuelve una vida adictiva. Y se batalla para que salgan de ahí, ¿verdad? Se batalla. Porque no lo pueden creer, piensan que eso es lo normal. Tú no vives una vida normal en el pecado. ¿Vives para Cristo o no vives libre? Si no vives para Cristo, no te quiero preocupar, pero ¿estás seguro que eres salvo? Porque si vives salvo, vives para Cristo, vives una vida para honrarlo a Él, para amarlo y para entregarle todo lo que eres. Es una vida en libertad. ¿Qué harías si tú fueras uno de esos esclavos que estuvieron en Estados Unidos, que fueron liberados después de mucho tiempo y que cuando fuiste liberado, te esforzaste y lograste una parcelita para cosechar para tu familia y ya tienes tu mujer, ya tienes tus hijos o ya tienes tu esposo, ya tienes tus hijos y estás empezando una vida y de repente aparece el amo, aquel que había sido tu amo tanto tiempo, y viene y te dice, tú eras mi esclavo, toda la vida has sido mi esclavo, ¿qué andas haciendo aquí? No, qué parcela, ni qué nada, ni qué mujer, ni qué libertad, tú eres mi esclavo, toda la vida, no llegaste a los 5 años y desde los 5 años eres mi esclavo, me debes toda tu vida porque yo te mantuve, así es que vámonos otra vez allá a mi casa, yo soy tu amo. ¿Qué harías? Ay, sí, señor amo, gracias. Qué bonito, qué lindo que se preocupó por mí, que vino hasta acá por mí para llevarme otra vez a su casa.
O dirías, no, yo ya no soy un esclavo y usted fue un amo abusador. No me regreso con usted. Dile lo mismo al pecado. Cuando el pecado vuelve a tu vida, dile, no. Yo vivo en libertad. Y mira, hace mucho tiempo yo tenía una mala costumbre. Le decía a la gente, cuando venga el pecado y cuando te ataque, tienes que abrirle así la camiseta y en lugar de la S de Superman, que aparezca la C de Cristo en tu corazón. Ah, qué camiseta ni qué S de Cristo. El pecado a lo lejos tiene que ver que tú eres de Cristo. Satanás tiene que saber que tú eres de Cristo porque ve tu vida y dice, otro que se me fue, otro que no camina conmigo. ¿Quién hizo a este libre? Y entonces va a escuchar la voz de Jesús. Yo lo hice libre. Yo pagué el precio. ¿Qué puede reclamar? No va a poder reclamar. No va a poder reclamar por ti, pero va a querer ir por ti. Los amos que fueron a buscar a los esclavos no fueron con la ley en la mano. Fueron escondidas para engañarlos y traerlos de regreso. Eso quiere ser Satanás contigo. Tienes que vivir una nueva vida en libertad. Y te voy a dar 3 consejos. Son 3 cositas sencillas, 3 cosas prácticas para que vivas en esa libertad que ya tienes y que no la estás viviendo. La primera es que háblate con la verdad. Y no te voy a dar una clase de autoayuda y motivación para que tú digas, yo puedo vencer al pecado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy no sé qué, yo soy el primero, el único, no. Tú tienes que primero creerlo para después poder decirlo. Si tú estás a cada rato diciendo, es que no puedo con esto, no, esto es mayor que... va a seguir siendo mayor que tú. Si el pecado viene a tu vida y tú empiezas a tratar con el pecado, vas a perder. Lo primero que dice la Escritura es que si viene la tentación, huye. Y otro versículo que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo tiene que ver tu condición real de que Cristo es la verdad en tu vida. Háblate con la verdad. Vive para Dios y no vivas para el pecado. Y háblate con la verdad. Di, yo no soy el pecador que era. Yo estuve en el lodo, pero no me vuelvo a meter ahí. Y son 3 versículos los que vamos a ver en esto. Romanos 6:11. Y se quedan ahí en Romanos porque vamos a ver 11, 12 y 13. Primero Romanos 6:11. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se trata de ser positivo, se trata de en realidad vivir para Dios. Si Satanás viene y tú le dices, estoy muerto al pecado, pero por dentro tienes unas ganas de volver a pecar, va a decir, ¿muerto? Si se te andan saliendo los deseos de volver a pecar, hasta te va a hablar así suavecito. Te va a decir, ¿muerto al pecado? Yo todavía veo mucho del hombre viejo allá adentro. Yo veo como que todavía te gusta andar en la pachanga. Yo veo como que todavía te agrada mucho. ¿Ya te enteraste de la vecina? ¿Ya supiste del último de la colonia? ¿Ya sabes que mañana hay fiesta en casa de fulano? ¿Ya sabes que es viernes, día de salida? Tú háblate con la verdad y di, yo vivo para Dios. Y cuando viene esa tentación, dile a la tentación, yo no soy un borracho, yo no soy un mentiroso, yo no soy un chismoso, yo no soy un ladrón, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No necesitas hacerle como yo decía, de muéstrale, necesitas hablarle y decirle, yo sé quién soy. La segunda cosa es que ponle resistencia. Y aquí aplica lo que estábamos hablando.
Pon resistencia, no dejes que el pecado venga y se quiera volver a sentar en el trono de tu voluntad. No dejes que el pecado venga y te diga que va a volver a mandar en tu vida. No, no, Señor. Pero tú siempre has sido bien renegado. Pues había sido, pero ya no. La semana pasada renegaste, la semana pasada renegaría, pero soy libre en Cristo y no vuelvo a renegar. Pero si tú eres un iracundo, yo no voy a volver a enojarme. Pero mira que yo no me vuelvo a enojar en Cristo Jesús. Y yo voy a hablar la realidad de Cristo en mi vida para que el pecado no reine, para que el pecado no vuelva a ser lo que era en mi vida. Versículo 12 de Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí va otra vez, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado ya no puede venir a gobernarte. Y si te dejas que el pecado venga y te gobierne, no te puedo expresar lo que quisiera decirte, pero te estás dejando robar. Estás dejando perder lo que Dios ha hecho por ti. Y por último, el último consejo, ofrécete a Dios. Ofrecerme a Dios, sí. Versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Esta expresión de los miembros presentados al pecado como instrumentos o presentados como instrumentos de justicia. Es como si fueran armas en tu vida. Y tú agarras esas armas para favorecer el pecado o agarras esas armas para hacer justicia para Dios. Y no estamos hablando de hacer justicia como pensamos, por la propia mano, por ir a pegarle al que te hizo algo malo. Estamos hablando de vivir en la justicia de Cristo, no en la tuya, en la de Cristo. ¿Y cómo nos presentamos ante Dios? Conságrate ante Dios. Conságrate ante Dios. Si nada más vemos a Dios los domingos que venimos a la iglesia, o a lo mejor un día entre semana que oramos porque traemos toda la semana atorada, tú no te vas a poder consagrar a Dios. El sacerdote, cuando eran ungidos, les ponían la sangre en ciertas partes de su cuerpo para dar al sacerdote, darle la certeza de tu cuerpo está consagrado para Dios. No lo uses para una cosa inmunda. Los instrumentos que estaban dentro del lugar santo no se usaban para otra cosa más que para los sacerdotes en el lugar santo. Es lo mismo con nuestro cuerpo. No lo uses para el pecado. Úsalo para Dios solamente. No uses tu mano para golpear a alguien. Úsala para bendecir a una persona. No uses tu mano para andarle haciendo señas a las personas. Úsalas para traerlos a ti y abrazarlos y que sientan el amor de Cristo. No uses otras partes de tu cuerpo en una forma nociva. Tus ojos. Guarda tus ojos. Guarda lo que estás viendo. Cierra el libro que no debes de ver. Cámbiala a la televisión o apaga la televisión. No veas la película si sabes que la película trae por ahí algo cercano a un desnudo. O muchas veces somos muy tolerantes con la violencia. Y como las películas de ahora son violentas, pues ve una película violenta, guárdate de una película violenta. Y mira lo que te estoy diciendo, guárdate. Yo no te estoy diciendo quema la televisión. No te estoy diciendo ve y haz un plantón a Hollywood. ¿Están bien mal en Hollywood? Sí, están bien mal. Pero el control de la televisión lo tienes tú en la mano. Tenlo ahí a la mano, le cambias cuando no es. Ve la televisión un tiempo razonable. Si la televisión te está haciendo daño, ya son muchas noticias malas, apágale. Lee ahí donde están las noticias buenas, en las buenas nuevas del Evangelio.
y usa tu cuerpo y tu vida para Cristo. Comparte las buenas nuevas del Señor. Y ahora, haz justicia para Dios. Hacer justicia para Dios es que tú ames a los demás, que tú quieras la gracia que Dios te dio para tu vida, la quieras para todos los que no han conocido al Señor. Que aquel que te hizo mal, tú quieras gracia de Dios para que no reciba pago por lo que hizo, que reciba pago por lo que no ha hecho, que es la verdad. Que bendigas a las personas. Que si sabes que una persona está pasando una situación difícil, ores por ella. Y si Dios te guía, vayas y le lleves una ayuda. O si tú sabes que una persona no conoce a Cristo, no vayas y te lo recetes con todos los versículos que te has aprendido. Ora primero por esa persona. Ámala hasta que le digas: Señor, ya dame la oportunidad de compartirle el evangelio. Y en ese tiempo, en ese momento, el Señor te va a abrir la puerta. Usa tu cuerpo, tus ojos, tu boca, tu mente, tu corazón para Cristo. Tú eres una criatura de Dios. Y cuando tú volviste al Señor, recuperaste tu identidad. Eres limpio porque has sido justificado. Y eres libre porque has sido redimido. La siguiente semana te voy a hablar de que eres santo. Y también vamos a tener que tomar 2 semanas para verlo. Y las últimas 2 semanas va a ser para decirte que eres sabio. No por tu propia inteligencia, sino por la sabiduría en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, Señor, que podamos entender que nuestra vida en Cristo, Señor, no está gobernada por nuestros anhelos, deseos y pasiones, sino que nuestra vida en Cristo está gobernada por tu Santo Espíritu, que nos afirma en Cristo Jesús y que nos da una identidad nueva, en la cual somos fuertes para poder resistir el pecado. Somos libres para poder vivir fuera de las garras del pecado. Somos limpios para poder vivir una vida pura delante de Dios. Y Padre, somos tuyos para servirte en todo lo que hagamos en esta tierra, Padre. Te pido, Padre, bendigas a cada uno de los que está aquí. Ayúdalos a entender su identidad en Cristo, Señor, y ayúdalos a vivirla para que salgan de aquellas ataduras del pecado que aún los tienen presos. Y Señor, en esta tarde también, Padre, te damos gracias por la provisión que das a nuestras casas. Gracias, Padre, por tu cuidado, tu protección, y porque nada falta, Señor, en nuestros hogares. Permítenos ser generosos con el necesitado, compartir, Señor, con aquel que está, Señor, en una situación crítica. Y, Señor, que nunca nuestro corazón esté atado a lo material. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén.